www.invertirporinternet.com. Una de las preguntas que se hace cualquier inversionista, un trader, es ¿cuándo comprar o vender? ¿Cómo identificar si un activo está caro o barato? A través de este video identificaremos luces por medio del índice de fuerza relativa y los métodos estocásticos para responder a estas inquietudes. Definición, explicación e importancia. Veremos en qué consiste, por qué es importante para los traders. Identificaremos señales de compra y venta a partir de este indicador. Ejemplos reales y cómo visualizar el índice de fuerza relativa en la plataforma de trading. Miraremos también los parámetros. Algo bien importante, útil para los traders, cómo automatizar las señales para no tener que pasar tanto tiempo frente al computador, de tal suerte que la tecnología trabaje por nosotros. Y por último, conclusiones alrededor del índice de fuerza relativa junto con los casos prácticos y el análisis técnico combinado, tanto con métodos estocásticos como con Fibonacci. La definición que están viendo en pantalla es una definición muy técnica, que yo la pongo por rigor académico, pero a mí me gusta mucho una definición simple del índice de fuerza relativa. Es un indicador que le permite saber a uno cuándo algo está caro y debe ser vendido o cuándo está barato y debe ser comprado. Como tantos otros, es un oscilador que utilizo desde hace muchísimos años, que me ha dado muy buenos resultados, sobre todo cuando hago incursiones a favor de la tendencia. Ese índice de fuerza relativa, miremos que se compone de la fuerza relativa, que a su vez es un promedio de subidas sobre un promedio de las bajadas en el precio. ¿Qué interpretación o lectura se le da al índice de fuerza relativa? Hay una señal de compra cuando el índice se encuentra por debajo de 30 o de 20 en una tendencia al alza. Por el contrario, hay una señal de venta cuando el índice se encuentra por encima de 70 u 80 en una tendencia a la baja. Aquí hay que hacer las siguientes precisiones antes de continuar. Alguien se preguntará, Juan Diego, ¿por qué la distinción 30 o 20 o 70 u 80? Depende del perfil que tenga una persona para invertir. Me explico. ¿Qué voy a querer yo en una tendencia al alza? Que el activo se ponga barato para comprarlo. En otras palabras, que haya un agotamiento en una corrección o retroceso de tendencia alcista para comprar. ¿Cómo sé yo cuándo se agota esa corrección? ¿Cómo sé yo cuándo se subvalora, se pone bajito el precio? Cuando está por debajo de 30 o de 20. Si uno quiere más entradas, hacer trading con más frecuencia, le puede poner un 30 o le puede poner un 25 al índice de fuerza relativa, hará más entradas. Si uno quiere menos entradas, menos trading, pero mejores entradas, puede poner el indicador en un nivel de 20. Eso para una tendencia al alza. Para una tendencia a la baja, ¿por qué la distinción entre un 70 u 80? Si usted quiere más trading, más frecuencia de operaciones, puede trabajar perfectamente con un 70 o 75 en el índice de fuerza relativa. Pero si usted quiere entrar más seguro, más a la fija, si el término se me permite, puede optar por niveles de 80. Yo aquí en esta definición hago una salvedad que le están viendo en pantalla. Miren que yo no estoy poniendo los números solos, estoy acompañándolos de la presencia tendencia. Una de las cosas buenas de este programa de formación de traders es que yo estoy aquí vaciando todo mi conocimiento y mi experiencia práctica
con las cosas buenas y malas para que ustedes se aprovechen de eso. En el pasado he cometido errores utilizando el índice de fuerza relativa por luchar contra la tendencia. ¿Cómo así? Yo no me gano nada con que un indicador esté, por ejemplo, en un nivel de 20, disque subvaluado si está en una tendencia a la baja. Es que yo en una tendencia a la baja no debo comprar. En una tendencia a la baja me interesa que un activo de manera transitoria se ponga, por ejemplo, en 70 u 80 para hacer una venta en corto. De manera análoga, en una tendencia al alza, ¿qué me gano yo con decir que el activo tiene un índice de fuerza relativa en 70 u 80 y en tal virtud debo venderlo? Si yo en una tendencia al alza debo privilegiar las oportunidades de compra. Es menester entonces acompañar los niveles con la tendencia para hacer buenas incursiones. Vamos a ver el funcionamiento del índice de fuerza relativa. En este momento ven en pantalla el par libra, yen japonés. Hay unas tendencias claramente identificadas. Estamos en un mercado bajista. Yo busco cuando se agota una corrección o rebote en un mercado a la baja para hacer, por ejemplo, una operación de venta en corto. Miremos este primer punto. Hay una corrección de precios que destaco. El precio se topa, se estrella acá contra el promedio móvil de más corta duración, que hace las veces de una línea de resistencia, y de ñapa me está diciendo a través del índice de fuerza relativa, que lo ven en la parte inferior, serpenteante, con color amarillo, que se está sobrevalorando. En otras palabras, ni más ni menos, ¿qué nos está diciendo esa gráfica? En una tendencia a la baja, estoy subiendo y me sobrevaloré. Es importante decir lo siguiente, y me devuelvo. Nadie me garantiza que después de esta vela verde, pequeña que se ve en pantalla para no sacrificar la visualización de la tendencia, no siga otra vela verde o el precio no siga aumentando. Por supuesto que puede pasar. Los mercados muchas veces son implacables y no siempre las cosas funcionan. Lo único que nos está diciendo la gráfica es que en una tendencia a la baja, tras una corrección de precios, ese par o activo se sobrevaloró y que posiblemente reinicie, como de hecho pasa, un movimiento descendente. Primera sobrevaloración entonces, con base incluso en velas japonesas de 1 minuto, a la que corresponde esta gráfica. Miremos este segundo movimiento, que es un movimiento muy interesante. Estoy acá, hágase de cuenta que esto es el día de hoy, todo lo de la izquierda ya pasó, es una tendencia conocida, es lo que yo he llamado una izquierda útil. Hay una corrección o rebote de precios, llega a estar cerquita del promedio móvil con un nivel de sobrevaloración. Entonces lo que uno hace muchas veces es esperar a que cierre esa vela verde que se estrella contra el promedio móvil en un punto de sobrevaloración, y apenas empiece a formarse la vela siguiente, hace uno una operación de venta en corto. Alguien me podría decir, Juan Diego, y por ejemplo si yo hago una venta en corto apenas termine esta vela verde, ¿dónde podría poner un nivel de stop? En todo caso, por encima del promedio móvil que está haciendo las veces de línea de resistencia, y ojalá por encima del precio más alto de una de las velas previas. Como las velas previas están por debajo, podría uno, por ejemplo, optar por este último pico alto para poner el stop por encima. Y ya sabemos que el límite se pone como mínimo con una regla de 1 a 1 a los mismos pips de distancia del stop, o a 1.5 veces o a 2 veces. Esta tercera señal es el mejor de los mundos, así la he titulado. ¿Por qué? Porque es un patrón ya muy reiterativo, una clara tendencia a la baja, precedida de rebotes o correcciones. Miren acá una secuencia importante de velas verdes, un movimiento alcista, el precio a través de una vela de rango estrecho,
que quizá acá se logre visualizar bien. Si no, recuerden que a veces uno sacrifica el tamaño de las velas por mostrar bien la tendencia. Esta es una vela de rango estrecho, esta pequeñita. Alcanza a testear el promedio móvil de más corta duración. Es una vela de rango estrecho. Miren la sobrevaloración que tiene ya con el índice de fuerza relativa. Entonces uno espera, por ejemplo, a que se forme esa vela, que termine, y apenas empieza a formar la vela siguiente, hace una operación de venta en corto para ganar el mercado a la baja. Yo quiero aquí hacer como una especie de retén para recordar lo importante. A ver, Juan Diego, de nuevo. ¿Qué información tenés ahí donde estás destacando? Lo siguiente. Primero, tendencia a la baja. Segundo, rebote o corrección de precios. Tercero, vela de rango estrecho, incapaz de atravesar el promedio móvil. Y cuarto, una sobrevaloración. Como dicen en mi país, al que pida más, que le piquen caña. En otras palabras, ya eso es suficiente para hacer una operación de venta en corto. Yo no puedo llamar pues a un notario y que por escritura pública me diga que eso en efecto sí va a bajar. Son suficientes las razones concretas, contundentes, a favor de la tendencia para hacer una operación de venta en corto. Este tipo de análisis obviamente también lo llevamos a cabo con todo el grupo de Invertir Mejor en los mercados locales. Aquí estamos viendo, por ejemplo, una acción, una petrolera que se transa en el mercado local, Pacific Rubiales. Aquí estamos viendo cómo la acción tiene, en el momento de hacer la gráfica, una clara tendencia a la baja. Transitoriamente se sobrevalora, se pone muy cara. Miren aquí el índice de fuerza relativa con un color rosado por encima de 70. Esta es una gráfica de una plataforma llamada Infocapitales. Miren la vela de rango estrecho, que ya me habla de un cansancio, de un agotamiento en esta corrección de precios. Entonces apenas termine esa vela de rango estrecho, yo puedo hacer, por ejemplo, si así se pudiera en el mercado local, una venta en corto, o si no lo puedo llevar a cabo, pues vendo unas acciones que previamente haya comprado y disfruto de esa valorización. En el momento de grabar el programa de formación de traders, las ventas en corto en el mercado local no se podían hacer tal y como sí se hacen en los mercados internacionales. Aquí tengo una segunda señal de sobrevaloración en la parte derecha. Miren esta corrección de precios, ya con una tendencia todavía más claramente conocida a la baja, y miren la parte de arriba, el índice de fuerza relativa. Entonces me está diciendo ni más ni menos esta gráfica que en un mercado a la baja la acción se puso cara. Sospeche, es una palabra que me gusta mucho, sospeche cuando un activo en una tendencia a la baja empieza a subir. Entonces lo que tiene que mirar es cuándo se va a cansar de subir para hacer una venta en corto. Sospeche cuando en una tendencia al alza, un activo empieza a bajar. Usted tiene que mirar cuándo se agota ese retroceso para tomar una posición de compra. Eso es vital. Aquí, por ejemplo, estoy ya de nuevo en el mercado de divisas analizando el par euro-dólar, y este caso lo he querido traer, caso práctico también, por una razón muy sencilla. Hay una clarísima tendencia a la baja, evidenciada por los 3 promedios móviles que están viendo en pantalla. Clara tendencia a la baja. Hay una corrección de precios con una vela de rango estrecho que destaco con este círculo en amarillo. Cuando alguien mire en la parte inferior me dice, a ver Juan Diego, pero un momentico, el índice de fuerza relativa no ha llegado a un nivel de 70. ¿Por qué hiciste, por ejemplo, la venta en corto? Por una razón muy simple. Estos son referentes, estos parámetros, estas metodologías. Sin embargo, es vital algo que se llama feeling o un sentimiento del mercado. El olor que produce el mercado. Cuando usted ve, por ejemplo, que este par en particular está muy desplomado, el euro dólar en nuestro ejemplo,
no le exija demasiado a la corrección de precios, no le exija demasiado al rebote, dese por bien servido si llega a un nivel de IFR de 50. Porque es que encuentro yo en la práctica con muchos traders que quieren que en un mercado desplomado la corrección, por ejemplo, sea de tal magnitud que lleve, por ejemplo, el precio acá antes de este promedio móvil en rojo y que por ende el índice de fuerza relativa se sobrevalore. No. Si usted ve que el mercado está contundentemente a la baja y así lo demuestra la historia estando en este punto, repito, dese por bien servido, agradezca que al menos de manera transitoria se corrigió y que con una vela de rango estrecho, como la que aquí destaco, el índice de fuerza relativa ya se pone en 50. Entonces uno espera que esta vela culmine y acto seguido, cuando empieza a formarse la otra, hace una operación de venta en corto. En todos los casos el stop debería estar por encima de este promedio móvil en azul, que corresponde a 50 observaciones de precios, y ya sabemos que el límite o toma de utilidades está a la misma distancia como mínimo del stop. Lo más sugerido, 1.5 veces o 2 veces para más ambiciosos. Aquí tenemos una acción que en el pasado tuve en los Estados Unidos, que es un mercado que también patrullamos constantemente para los traders en cada chat quincenal, la acción de Western Digital Corporation. Miremos cómo a través del índice de fuerza relativa se encuentran distintas oportunidades de entrada, que primero destaco acá con los anillos y después me propongo explicarlas. Miren esta, por ejemplo, la primera, que corresponde a este anillo de la izquierda. Cuando el precio más se aleje del promedio móvil, tanto mejor para hacer una incursión, porque el precio tiende a buscar el promedio móvil. Repito, cuando el precio se aleje demasiado del promedio móvil, como en este caso, miren el precio acá y miren el promedio móvil de 200 observaciones acá. Así esté en una tendencia al alza, los mercados se corrigen, descansan, tienden a buscarlo. O sea que el índice de fuerza relativa a mí me gusta más cuando es una incursión a favor de la tendencia. Se puso subvaluado en una tendencia al alza, compro. Se sobrevaloró o se puso caro en una tendencia a la baja, vendo. Pero incluso en incursiones contra tendencia, que también las veremos, recuerden algo, si el precio se subvalora, como por ejemplo acá, y se empieza a alejar del promedio móvil, tiende a buscarlo. Miren cómo aquí reaccionan los precios. Aquí se sobrevalora, opción de venta. Aquí se subvalora, opción de compra. Y lo propio acá. Miren que estando en este punto, miren por ejemplo, estando en este punto, el precio está por debajo de los 3 promedios móviles. Ya acá se evidencia una tendencia bajista en el precio de la acción. Entonces alguien me estará diciendo, a ver Juan Diego, pero ¿por qué comprar en una tendencia a la baja si nos has dicho que en una tendencia a la baja se buscan oportunidades de ventas en corto? Sigo pensando lo mismo. Simplemente le estoy diciendo que si usted gusta hacer incursiones contra tendencia o de hacer especulación, el hecho de que el precio se aleje tanto de los promedios móviles, tanto, significa que está subvaluado y que al menos de manera parcial o transitoria puede subir. Una moraleja tiene que salir de este análisis. Cuando incursione en contra de la tendencia, no olvide cerrar rápido la posición. Es una de las cosas buenas de estos cursos prácticos vistos con personas, y me disculpan la vanidad, que se han puesto al fuego, que han ganado, que han perdido. Yo aquí no vengo a recitar teorías, vengo a decir cosas útiles. Ojo, cuando incursionen en contra de la tendencia, no olviden cerrar rápidamente su posición. Vamos a ver entonces en la plataforma los parámetros del índice de fuerza relativa, cómo se construye, tal y como lo hemos visto con las velas japonesas y con los promedios móviles. Y adicionalmente mostraremos cómo la tecnología puede trabajar por mí a través de la automatización de señales
con el índice de fuerza relativa. Sin más preámbulo, entonces, vámonos directamente para la plataforma, que la habíamos dejado exactamente en este punto. Damos clic derecho encima de ella, agregar indicador, y nos vamos por la opción de osciladores. En osciladores encuentro, aquí lo destaco, voy despacio, el índice de fuerza relativa. Vamos a darle clic. El número de periodos con los que usualmente se trabaja el índice de fuerza relativa va de 14 a 21 periodos. Ya mostraré a continuación el por qué eso es así. Inicialmente vamos a poner una línea roja con una amplitud de 2. Vamos a ponerle los que más suelo trabajar, que son 75 para sobrecompra, 25 para sobreventa, y para que se vea bien el color del nivel de las líneas, vamos a ponerle un tono un poquito más claro, puede ser este por ejemplo. Vamos a darle a aceptar, OK. Lo subo, vamos a ampliarle un poquito el grosor a estas líneas. Para que no me quede tan delgada esa línea de sobrevaloración y subvaluación, voy a ponerle aquí 3. OK, ahora sí, muy bien. Entonces, ¿qué he hecho a continuación? Básicamente construir el índice de fuerza relativa para que me muestre cuándo está caro, cuándo está barato. Miren, por ejemplo, esto, top of mind, esto no es preparado, esto simplemente es un mercado en tiempo real que estoy monitoreando en la plataforma. Miren, por ejemplo, en este punto que destaco ahí arriba, alguien diría, qué rico haber vendido ahí, pero ¿quién me lo dice? Miren el índice de fuerza relativa. Y eso que estoy haciendo en ese caso, incursiones contra tendencia, en virtud de que los promedios móviles de 50, de 100 y de 200 observaciones, pues tienen pendiente positiva. Ese es el índice de fuerza relativa. Juan Diego, ¿por qué trabajar con 14 periodos? ¿Por qué con 21? ¿Por qué eso es lo convencional? Si yo, por ejemplo, voy a cambiarle los periodos y no le pongo 14, sino 4, ya van a ver lo que pasa. Los anuncios de sobre y subvaluación son demasiado frecuentes. Es un mercado que me estaría dando señales de una manera muy nerviosa, casi que entrar y vender permanentemente. Eso no me gusta. Cuando hay demasiadas señales no son de tan buena calidad. Entonces, por ejemplo, un número de periodos tan corto no me gusta. Y lo propio, si yo voy a periodos mucho más extensos, vamos a ponerle por ejemplo 60. Miren esto. Si yo le pongo 60 observaciones de precios para que me calcule el índice de fuerza relativa, que es básicamente un oscilador, me diría, según eso, que nunca está ni sobrevalorado ni subvaluado. Por eso, por ser utilizado por el mercado, por ser coherente con las señales que yo pretendo obtener, es que se trabaja entre 14 y 21 observaciones de precio. La mayoría de las plataformas viene por defecto con 14, vamos a dejarle ese, y es lo que recomiendo hacerlo. Y de ñapa, en materia de parámetros, también quiero mostrar lo siguiente. Yo aquí, como sacado del sombrero, he trabajado con 75-25. Alguien diría, Juan Diego, yo soy mucho más conservador que usted, quiero que cuando se produzca una señal realmente sea porque es una señal casi que inequívoca. ¿Por qué no trabajar con 90-10? 90 para sobrecompra y 10 para sobreventa. Le vamos a aplicar OK y miren lo que pasa. Nunca hay señal. Nunca el índice de fuerza relativa testea el 90 y nunca testea el 10. O sea que usted se muere de inanición, de hambre, de sed frente al computador esperando una señal. Y por agalludo, que tiene por sinónimo quererse uno ganar todos los negocios y tener éxito en todos, no hizo ni compra ni venta alguna. O sea que como quien diría, ni tanto que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.
75-25 puede ser sugerido. Juan Diego, soy un poquito más agresivo, 70-30. Juan Diego, soy un poquito más conservador, 80-20. Eso lo que tiene que ver con el análisis de parámetros. Ahora bien, un retén ahí. Juan Diego, eso está muy interesante, estoy aprendiendo, esto me llama mucho la atención, pero yo tengo un problema. No dispongo ni del tiempo, ni de todo el conocimiento que quisiera para estar aquí frente al computador y que me diga lo que veo, si compro o vendo. ¿Cómo pongo a la tecnología a trabajar por mí? ¿Cómo automatizo mi proceso de trading de forma tal que cuando haya, por ejemplo, una señal, el computador me la anuncie? Les tengo una buena noticia. Les voy a mostrar cómo se puede utilizar el índice de fuerza relativa para que la plataforma produzca señales de compra o de venta y yo decida si las ejecuto o no. Ya vimos los parámetros, veamos ahora la automatización de operaciones, conocido también como el sistema de alertas. En la parte superior central, lo destaco despacio, muestro alertas y automatización de operaciones. Entonces supongamos que yo estoy interesado en el par euro-dólar. Igual puedo poner alertas para varios pares, para distintos periodos de tiempo, una maravilla. Solamente explicando uno ya se entienden los demás. Voy a analizar el par euro-dólar. Le doy clic a alertas y automatización, luego pongo nueva estrategia o alerta y me voy para la opción de índice de fuerza relativa. Señora plataforma, deme señales, bríndelas con base en el IFR. Le doy ahí clic y le digo nombre, vamos a dar por ejemplo, señal alcista. Supongamos que me interesa a mí que me diga en una tendencia al alza cuándo se puso barato para yo comprar. El símbolo es euro-dólar. Vamos a darle los 14 periodos. Como está en una tendencia al alza, con base en esta gráfica, no le vamos a exigir mucho a la sobreventa. Vamos a dejarlo en 30 perfectamente. Nivel de sobrecompra vamos a dejarlo también en 70. Dejamos aquí la opción de comprar y le vamos a cambiar el periodo. No le vamos a poner que nos dé señales con base en velas de 1 minuto, sino de un día. Vamos a poner aquí un día. Aquí el mostrar alerta verdadero y pilas con esto. Importante, en activar sonido, pónganle también verdadero para que el computador suene, emita una señal cuando el par euro-dólar con base en velas diarias se ponga barato para yo comprar. Él no hace la operación por mí, él simplemente produce un sonido para yo hacer la operación. En otras palabras, el despertador literalmente no me levanta de la cama, simplemente suena para que yo sepa que me debo levantar. Igual acá, vamos a darle OK y se produce la señal que ven en pantalla. Señal alcista con base en el índice de fuerza relativa para el par euro-dólar en velas diarias. Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Usted está trabajando en su oficina o en su casa y el computador, cada vez que el par euro-dólar se ponga barato con base en velas diarias y llegue, por ejemplo, a un nivel de subvaluación de 30, le anuncia en pantalla comprar el par euro-dólar. Ya usted determina cuánto compra, dónde le pone el stop, dónde pone el límite. Lo único que le está diciendo es, se presentó una oportunidad. De eso se trata entonces la automatización de señales a través del índice de fuerza relativa, que tiene por propósito ahorrarle tiempo a un inversionista. Conclusiones alrededor del tema del índice de fuerza relativa. Es un indicador que me permite conocer qué tan sobrevalorado o caro está un activo y en consecuencia debe ser vendido, o qué tan subvaluado o barato está y debe ser comprado. Es un indicador que me gusta mucho utilizarlo en favor de la tendencia. Por ejemplo, cuando un activo se pone barato, se corrige en una tendencia al alza para comprarlo. Por el contrario, cuando un activo se corrige
o se pone caro en una tendencia a la baja para venderlo. ¿Cuáles son los niveles que se sugieren utilizar? Por ejemplo, para un inversionista moderado, los niveles de 70 para vender, 30 para comprar son los sugeridos. Para una persona un poquito más conservadora, 80 y 20 pueden ser recomendables. Métodos estocásticos. Vamos a hablar de la definición, explicación, por qué son importantes y cómo poderlos utilizar en una plataforma de trading. Vamos a identificar señales de compra y venta a partir de los métodos como tal. Ejemplos reales y visualización en la plataforma de Forex Capital Markets. Analizaremos los parámetros tal y como lo hicimos con el índice de fuerza relativa para saber de dónde salen las cosas y por qué hay que usarlas como la mayoría de los traders las usan. Automatización de señales. Tal como vimos en el índice de fuerza relativa, la tecnología hoy en día juega a nuestro favor. Le podemos, por ejemplo, decir a muchas plataformas de trading, cuando a partir de los métodos estocásticos haya una señal de compra o de venta, anúnciemela. Por último, conclusiones a partir de los métodos estocásticos y los casos prácticos y la puesta al fuego junto con otros indicadores de análisis técnico. El estocástico también es un oscilador, simplemente corrobora, tiene unos valores agregados que veremos, lo que brinda como tal el índice de fuerza relativa. Al ser un oscilador estamos hablando de lo siguiente, nos da luces para identificar cuándo un activo se encuentra caro y hay que venderlo, o cuándo está barato y hay que comprarlo. El análisis paralelo de los estocásticos y del índice de fuerza relativa son un poderoso instrumento para identificar claramente cuándo compro o cuándo vendo un activo financiero. Tal y como lo hicimos en el índice de fuerza relativa, hay una nota técnica que me gusta que repose en las memorias y en la presentación. Durante mucho tiempo trabajé como profesor universitario con ingenieros y ese trabajo me permitió apegarme al rigor, a saber el porqué de las cosas, de dónde salen. Hay tres elementos importantes que intervienen en la determinación del estocástico. Uno se llama el porcentaje K, que es el estocástico como tal, un oscilador de precios. Otro es llamado el fast estocástico o porcentaje de estocástico rápido, que es un promedio del oscilador como tal, y hay un porcentaje D, que es conocido como el estocástico lento, que a su vez es un promedio del promedio. Muchas veces uno explica estas cosas y quedan las mismas. Como moraleja, el estocástico es un oscilador que me habla de caro o barato y que intervienen tres parámetros para saber cuándo compro o cuándo vendo. Están viendo la fórmula en pantalla para determinar el estocástico, fórmula que tiene por importancia, sobre todo desde el punto de vista de utilidad, precisar el momento en el que yo debo adquirir un activo financiero o desprenderme de él. ¿Cuándo hay una señal de compra? Hay una señal de compra cuando la línea porcentaje K cruza de abajo hacia arriba la línea porcentaje D en una región de subvaluación, usualmente definida en un nivel de 20. Por el contrario, hay una señal de venta cuando el porcentaje K cruza de arriba hacia abajo el porcentaje D y lo hace en una región de 80, cuando se esté hablando precisamente de una sobrevaloración de un activo financiero. Aquí empezamos a identificar las señales de compra y de venta a partir de los estocásticos. Recordemos que el nombre suena muy complejo, pero son básicamente osciladores para determinar qué tan caro o barato está un activo. Aquí, por ejemplo, en la parte derecha de su pantalla encuentra
una señal de compra cuando el porcentaje K en azul atraviesa de abajo hacia arriba el porcentaje D en línea interrumpida roja en una región de subvaluación. Al igual que con el índice de fuerza relativa, vamos a usar estos métodos a favor de la tendencia. Es lo más sugerible. Dentro del estocástico hay un concepto bien útil que se refiere a la divergencia. ¿Qué significa las divergencias? Lo siguiente: cuando el precio, por ejemplo, está subiendo de un activo y no obstante el estocástico, como si fuera una tendencia, tiene una pendiente negativa. Miremos entonces que los precios van subiendo y que la gráfica del estocástico nos muestra que va hacia abajo. ¿Qué significa esa divergencia? Cuando el precio va para un lado y el estocástico va para otro. Y en este caso da cuenta de una divergencia negativa que significa una oportunidad de venta. Por ejemplo, en un punto como este, una vela roja, hay un incremento de precios, pero ya el estocástico está disminuyendo. Entonces, por ejemplo, finalizando esta vela roja, se configuraría, toda vez que hay señal con el estocástico, una posición de venta en corto. Obviamente esto lo vamos a ver más despacio y más en detalle para que quede más claro. Un ejemplo cualquiera, estamos viendo acá el par libra-dólar de los Estados Unidos, vuelve y juega para que vamos repitiendo el análisis y que eso vaya quedando en nuestro ADN. Hay unas pendientes negativas, tendencia claramente a la baja en los promedios móviles. Miren cómo aquí se presenta una corrección de precios. Entonces volvemos a utilizar la palabra sospeche. A ver, par libra-dólar, ¿usted por qué está subiendo en una tendencia a la baja? Usted sospecha, aquí se empiezan a apiñar unas velitas de rango estrecho que ya dan cuenta de un debilitamiento de esa corrección o rebote. Es una vela de rango estrecho en una tendencia a la baja. Después de un rebote de precios significa me cansé de subir. ¿Qué necesito yo? Una luz que haga que el miedo se evapore o se mitigue. ¿Cuál es esa luz? La luz es la señal del estocástico que vemos en la parte inferior cuando el porcentaje K en azul atraviesa el porcentaje D en verde para configurar una opción de venta en corto. Hay dos tipos de estocásticos. Hay el estocástico rápido, que produce más señales pero menos confiables, y hay el estocástico lento, que es el que estamos trabajando en este programa de formación de traders, que produce menos señales pero más confiables. Los parámetros con los que trabajamos son 15, 5 y 5. 15 periodos para el oscilador, 5 es el promedio móvil de esos 15 periodos para el porcentaje K, y a su vez 5 también es el promedio móvil del promedio móvil, que es lo que se conoce como el porcentaje D. En resumen, para no enredar la pita, lo que le interesa a un inversionista, a un trader es: dígame, señor estocástico, cuándo debo vender en una tendencia a la baja. Dígame, señor estocástico, cuándo debo comprar en una tendencia al alza. Acá hago la operación de venta en corto en esta vela, por ejemplo. Esta vela roja es una vela de desprendimiento, está su precio por debajo del precio más bajo de las velitas anteriores, y lo importante es que esta línea en azul haya atravesado en su totalidad, eso es muy importante, no es apenas la toque, apenas haya atravesado en su totalidad la línea en verde que corresponde al porcentaje D, que es el promedio móvil del estocástico. Pero siguen repitiéndose entonces las mismas esencias: tendencia a la baja, corrección de precios,
agotamiento con vela de rango estrecho, sobrevaloración y confirmación con el estocástico. Voy a hacer a manera de ejercicio una pregunta para que cada uno se la responda y posteriormente doy la respuesta. Si yo en estas velas que están aquí apiñadas, y me disculpan que sean tan pequeñas, pero repito, es para no sacrificar toda la imagen general de la gráfica, hiciera, digamos, una venta en corto en esta velita verde que apenas se alcanza a ver allá al fondo, ¿dónde podría poner mi stop? Por ejemplo, doy unos segundos para que cada uno vaya pensando dónde podría ponerlo y respondo a continuación. Cuando uno hace una venta en corto cerca de un promedio móvil, como mínimo, debe poner el stop por encima de la línea de promedio móvil. Y si la línea de promedio móvil que le sigue está roja, no está muy alejada, incluso por encima de ella. ¿Por qué? Porque entonces después de una venta en corto, en una tendencia a la baja, el precio para alcanzar el stop debería empezar a subir, atravesar un promedio móvil de 50 observaciones y fuera de eso atravesar un segundo promedio móvil. Puede pasar, pero es improbable, es muy improbable. Si esa distancia son 100 pips, por ejemplo, ya sé que mi límite es a 150 pips o a 200. No le dé temor de dejar correr las utilidades en una tendencia a la baja, cuando está haciendo una venta en corto. No le dé temor dejar correr las utilidades en una tendencia al alza, cuando esté haciendo una operación de compra, porque recuerde, lo que baja cuando baja, como en este caso, es mayor que lo que sube cuando sube. Continúo con un segundo ejemplo para mostrar en la práctica, a partir del par euro-yen, cómo funciona el concepto divergencia. Miremos en la parte superior, un incremento de precios que genera sospecha. ¿Por qué? Porque paralelamente ese incremento de precios da lugar a una divergencia negativa. Miren cómo el estocástico tiene una pendiente negativa. Entonces, a ver, Juan Diego, recórdame qué es lo que significa eso, con el mayor gusto. Estoy con una pendiente negativa del promedio móvil de 200 observaciones. Estoy en una tendencia bajista. El precio aquí, de manera irreverente, ha empezado a subir. Miren, de acá a acá, pendiente positiva, lo cual supondría, para cualquier descuidado, un movimiento alcista. Sin embargo, cuando usted mira en el mismo tiempo, el estocástico encuentra con que tiene una pendiente negativa uniendo los puntos del porcentaje K. Miren esta pendiente negativa, va hacia abajo. Entonces, ¿qué le está diciendo el movimiento? Que ese precio al alza es insostenible, que lo que viene es un movimiento bajista en el precio. Ahora bien, la pregunta es, listo Juan Diego, pero ¿dónde puedo vender? Cuando el porcentaje K atraviese de arriba hacia abajo el porcentaje D en una región de sobrevaloración, cuando el precio esté caro, y que corresponde en nuestro ejemplo a ese círculo en amarillo que destaco tanto en el precio como bajando en el nivel del estocástico. Esta gráfica entonces se podría resumir como un ejemplo práctico de cómo funciona una divergencia negativa a partir de métodos estocásticos en un mercado real. Ahí lo tenemos, divergencia negativa. Aquí ya estoy con un caso contrario para explicar también la divergencia positiva. Estamos viendo el par libra-dólar, que hay movimiento bajista en el precio, y sin embargo, ese mismo movimiento bajista en el precio no coincide con una pendiente negativa del estocástico. Por el contrario, hay movimiento alcista en el estocástico. ¿Qué interpretación o lectura se le da? Recordémoslo de nuevo. Miren cómo acá, pese a que los precios caen, el estocástico, el oscilador como tal, aumenta, pendiente positiva, va hacia arriba, y en un punto como este se configura una opción de compra. Punto que coincide con ¿cuál?
con este amarillo. Cuando el porcentaje K, de nuevo, repito, en azul y viniendo de abajo hacia arriba, atraviesa el porcentaje D o estocástico lento en una región de subvaluación. Mire que cuando atraviesa está incluso por debajo del nivel de 20, lo cual le da a uno no la garantía, pero sí una tranquilidad mayor de que está comprando algo subvaluado y de ñapa con una divergencia. En este caso, una divergencia positiva que da luces para un incremento futuro del precio. Aquí tengo un ejemplo más. Estoy analizando el par dólar canadiense, yen japonés. Miren qué tan interesante, un movimiento bajista en el precio, pero miren el estocástico. Pendiente positiva. Entonces la pregunta que se hace cualquier persona es, Juan Diego, pero necesito tener más claridad, es ¿cuándo compro? Apenas esta línea ya sea posible determinarla, ya usted ve que hay dos puntos que se tocan y que paralelamente abajo hay dos puntos que se tocan. Usted espera que cierre esta vela roja, por ejemplo. Y a partir de la vela verde, ¿qué le sigue? Hace una operación de compra. O sea, entraría a comprar en esta vela verde cuando ya incluso el estocástico ha atravesado el porcentaje D en una región de subvaluación. No es fortuito entonces que los precios suban. Yo aquí quiero hacer como una especie de comentario. A ver, a mí muchas veces me preguntan, Juan Diego, pero entonces si todo el mundo conoce esta información, ¿por qué tanta gente pierde plata invirtiendo? Eso se está partiendo de algo que no es cierto. No todo el mundo conoce esta información. La mayoría de los traders son empíricos. La mayoría de los traders transan porque les da la impresión de que el mercado va a subir o tienen dizque el presentimiento de que tal divisa va a avanzar. No, a esto hay que ponerle rigor. El rigor no significa que no nos equivoquemos. Seguramente nos vamos a seguir equivocando, pero la información útil reduce el riesgo. Entonces aquí se trata de reducir el riesgo, de aumentar nuestras probabilidades a nuestro favor. Claro que podemos perder, pero que cuando perdamos no sea mucho. Claro que podemos ganar y que cuando ganemos, ojalá sea en grande, que dejemos correr la utilidad. Divergencia positiva entonces en el ejemplo que acabamos de mostrar con el estocástico. Aquí estamos migrando a una plataforma que me gusta mucho, en la plataforma de finbis.com, para analizar un ETF de acciones mexicanas, el EWW. Yo para los chats siempre estoy analizando con el equipo de trabajo los distintos fondos y acciones de diversas regiones, bien sea de México, de Chile, de Perú, de Colombia, obviamente del mercado de los Estados Unidos, para encontrar oportunidades. Aquí hay algo útil, a manera de ejemplo. Miren el movimiento en la parte superior de ese ETF, que es como un fondo representativo de acciones mexicanas. Tiene un movimiento relativamente estable, sin embargo, tiene una divergencia con el índice de fuerza relativa y tiene una divergencia con los métodos estocásticos. En otras palabras, el precio está estable, pero los niveles de RSI y estocásticos anuncian un movimiento alcista. En otras palabras, cuando el precio vaya bajando, hay una tendencia al alza, pero los estocásticos, el índice de fuerza relativa, le anuncien una divergencia, se puede presentar una oportunidad de compra como la que se materializa con ese círculo en color amarillo. Miren cómo acá, exactamente ahí, se presenta la señal, el porcentaje K en color oscuro, atravesando en una región de subvaluación, el porcentaje D o estocástico lento con color rojo. O sea que acá concretamente
se presenta esa oportunidad de compra una vez finalice la vela de rango estrecho. Tal y como lo hicimos con el índice de fuerza relativa, vamos a mirar también los análisis de parámetros del estocástico, así como la automatización de señales en la plataforma de trading. Miremos entonces. Migro acá. Hay información que sale en la plataforma. Vamos a mirar la interfase gráfica. Cómo poder encontrar los métodos estocásticos. Entonces, tal y como lo hicimos, paso por paso, con el IFR, haremos lo propio con este oscilador. Clic derecho. Vamos a darle agregar indicador. Voy a la parte de osciladores clásicos y allí encuentro el SSD, que corresponde al estocástico lento. Vamos a darle clic ahí y los parámetros con los que recientemente más trabajo son 15 periodos para el oscilador, es decir, para el porcentaje K, 5 para un promedio de precios de ese oscilador y 5 para un promedio de precios del promedio de precios. Vamos a poner acá en azul esta línea de porcentaje K. Vamos a dar aquí clic. Vamos a ampliarle el grosor 2 con azul. La línea de porcentaje la vamos a cambiar también. Vamos a ponerle un color verde. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a poner 4. Línea sólida y le vamos a dar OK. Aquí desarrollo un poquito esto para que me muestre las respectivas oportunidades de compra y de venta. Ahorita habíamos dejado por el ejercicio que hicimos el índice de fuerza relativa en 90-10, vamos a cambiarlo, pongámoslo en 75-25, que es lo que más suelo utilizar, repito, 75 para sobrecompra, 25 para sobreventa. Le vamos a dar OK. Entonces ahí que estamos teniendo, Juan Diego, ya empezamos a tener como el cóctel mejor preparado. Tenemos los precios expresados a través de velas japonesas, la tendencia a través de los 3 promedios móviles, tenemos el índice de fuerza relativa con parámetros de 75-25, 14 observaciones de precio, y abajo tenemos en la parte que estoy mostrando el estocástico lento, el porcentaje K en azul y el porcentaje D en color verde. Muchas veces incluso coinciden de manera atractiva los niveles de índice de fuerza relativa en sobrevaloración y de cruce del porcentaje K al porcentaje D en el estocástico, lo que yo llamo como el mejor de los mundos. No tengo pues que hacer mayor maniobra acá para mostrar. En esta vela roja, una vela de desprendimiento, cubre por completo, una vela envolvente, la vela previa verde. Miren el nivel de sobrevaloración y miren cómo, de manera casi que mágica, el porcentaje K atraviesa de arriba hacia abajo el porcentaje D en una región de sobrevaloración. Lo único que no me gusta mucho, pese a que por el retrovisor ya ve uno buenos resultados, es estar haciendo una incursión en contra de la tendencia, porque mire que estaríamos vendiendo en una tendencia alcista, donde lo ideal es privilegiar oportunidades de compra. Si yo, por ejemplo, cambiara acá los parámetros y dijera, no vamos a trabajar con 15, 5, 5, sino con otros parámetros distintos, así como lo hicimos con el índice de fuerza relativa, vamos a ponerle 30, 10, 10, 10 y 10, pues ya se vuelve mucho más plana, las curvas son mucho más datos, se suavizan las curvas y por ende no hay tantas oportunidades. Y si migro ya a un
6, 3, 3, por ejemplo, 3, 3, pues estaría haciendo lo contrario y es básicamente ya produciendo demasiadas señales. Yo anteriormente trabajaba, por ejemplo, con 10, 5, 5 o 10, 3, 3 incluso, pero repito, en el pasado reciente me ha dado mejor resultado trabajar con 15 periodos para trazar el oscilador, 5 periodos para el promedio móvil del oscilador y 5 periodos para el promedio móvil del promedio móvil, como se le conoce al porcentaje de o estocástico lento. Vamos a darle aquí aplicar entonces, cancelar. Igual puedo hacer esto en distintos tipos de activos. Me puedo ir, por ejemplo, para el oro. Puedo ir a la plata, por ejemplo. Puedo ir a un indicador bursátil, en este caso el que replica al Dow Jones, el US30. Puedo cambiar los distintos marcos de tiempo, pasarlo por ejemplo de días a minutos. Se imaginarán entonces cuando yo en varios computadores tenga ya varias ventanas con distintos activos, con distintos marcos de tiempo, la cantidad de señales que puedo empezar a obtener. Aquí lo que hago es como comprimir para tener una mejor perspectiva o dándole la ruedita del mouse lo agrando o incluso de acá lo agiganto o lo achiquito, o si es de mi interés, por ejemplo, un solo periodo, digamos este, basta que yo le dé clic a zoom por el mouse y dejando el mouse sostenido me detengo solamente en ese periodo de mi interés. Por ejemplo, voy a volver a laboratorio habitual que estábamos monitoreando con el par euro-dólar con base en velas diarias. Entonces, ¿qué dice ahí? Mostrar el por qué. Es mejor un 15, 5, 5, son señales más reposadas, más usadas por el mercado, menos nerviosas. Y lo último que me mueve para terminar ya de mostrar el estocástico como tal es la automatización de las señales y de las alertas a partir de este indicador. Entonces, tal y como lo hicimos con el índice de fuerza relativa, voy a alertas, le doy clic a nueva estrategia o alerta. Vamos a mirar las del estocástico. Aquí las veo, señales con estocástico. Le vamos a ponerle, por ejemplo, supongamos señales bajistas. Vamos a ponerle para el par euro-dólar, aquí le voy a cambiar la configuración, le voy a poner 15, 5, 5 que son nuestros parámetros. Le voy a decir que las regiones de sobreventa o sobrecompra son 20 y 80 respectivamente, la puedo dejar. Aquí me interesa darle la opción de venta y, por ejemplo, en tamaño del periodo vamos a ponerle señales diarias, por ejemplo, para una persona que no tenga pues mucho tiempo para estar frente al computador, o sea, un trader más swing o core trader. Vamos a poner aquí diarias y le doy OK. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Básicamente producir una señal para que cuando el computador vea que en una tendencia del euro-dólar con base en velas diarias se produzca una opción de vender con base en estocástico, suene y yo pueda ejecutar esa operación de venta. De eso se trata entonces, tal y como lo hicimos con el índice de fuerza relativa, la automatización de las señales. Acá, en la parte superior derecha, donde estoy destacando con el cursor, encuentro las dos señales que he configurado a manera de prueba. Una señal alcista para el índice de fuerza relativa con base en velas diarias en el par euro-dólar, una señal bajista
con base en el estocástico, para velas diarias con base, o mejor, para el par euro-dólar de los Estados Unidos. Así entonces, hemos visto el estocástico, cuáles son sus señales, cómo identificarlas, cómo configurar los parámetros, qué significado tienen las divergencias y cómo utilizar la tecnología a nuestro favor para que las señales se produzcan de manera automática. Conclusiones sobre los métodos estocásticos. Al igual que el índice de fuerza relativa, son osciladores que permiten identificar qué tan sobrevalorado o caro está un activo financiero o, por el contrario, qué tan subvaluado o barato. Segunda conclusión, importante, utilizarlos a favor de la tendencia. Si bien hay tentaciones grandes por demás en materia de análisis técnico para incursionar contra la tendencia, es mucho más inteligente hacerse amigo de la tendencia, explotarla, ruñírsela, comprar en tendencias al alza y vender en tendencias a la baja. Una tercera conclusión pasa por el tipo de estocástico que se usa. En el mercado usted puede encontrar el estocástico rápido, que produce más señales pero menos buenas, y el estocástico lento, con el cual trabajamos en el programa de formación de traders, que si bien puede no arrojar muchas señales, cuando las produce suelen ser mejores. Por último, en materia de conclusiones, es menester mencionar que trabajamos con parámetros de 15, 5, 5, es decir, 15 observaciones para el oscilador como tal, 5 observaciones para el promedio móvil del estocástico y 5 observaciones para el promedio móvil del promedio móvil. Hemos terminado este video en el cual nos metimos a fondo en el tema del índice de fuerza relativa y los métodos estocásticos. En el próximo video entraremos a perfeccionar todavía más la estrategia de trading. Particularmente, identificaremos cuándo se agota una corrección de precios en una tendencia al alza para comprar, cuándo se agota una corrección de precios en una tendencia a la baja para vender, qué permite identificar el agotamiento de una corrección de precios, las correcciones de Fibonacci, que las estudiaremos a profundidad. También Fibonacci nos va a permitir hallar los puntos donde se pueden poner los niveles de stop o de protección para no perder más, y de límite o toma de utilidades para materializar operaciones exitosas.